Vamos a ver, me gustaría saber, porque yo sé que usted también ha escrito. Los ojos son la mirada del alma. Entonces, si vas a mirar a alguien y vas a hacer algo, siempre mírala a los ojos. Claro. ¿Ah? Y si vas a regañar a alguien, procura hacerlo calladito entre tú y él para no dejarlo, para no que la gente se burle de él porque tú le estás haciendo una sugerencia. Escrito libros, ¿no? Y es un placer siempre para mí estar aquí aprendiendo de usted, que como usted se expresa y habla, veo que es un gran escritor de libros. Y para mí, por ejemplo, me gustaría saber qué consejo usted le daría a esos otros escritores. Lo más importante es que dejemos huellas bonitas, que la gente mañana, el orgullo más grande para mí es que la gente diga a mis hijos, que la gente diga a mis nietos: ah, ese señor que va ahí, yo fui amigo de tu papá. Sí, muy buena, Hilario TV, Vox Mundi para todos ustedes. Una vez más en mi canal, mi gente, aquí tratando de traerles lo mejor aquí en mi contenido. Bueno, mi gente, hoy en día tengo una entrevista exclusiva bastante interesante para todos ustedes, ya que ustedes saben que mi contenido en mi canal es bastante variado y siempre estamos así tratando de hacer ese contenido variado para que ustedes se sientan en su casa, no se sientan aburridos, ¿no? Pero antes de seguir con la entrevista, por favor, denme un like y suscríbanse a mi canal y así estaremos más actualizados con ustedes. Bueno, hoy en día le tengo a Nelson Urra, un compañero. ¿Cómo está usted? Mi hermano, un abrazo para ti, un saludo cordial y bueno, gracias por esta oportunidad que me estás brindando de dirigirme a tu canal. Tengo entendido por lo que he comentado con otros amigos de que vienes de República Dominicana y bueno, al igual que yo, a pesar de que vengo de Venezuela, donde he sido muy feliz, pero vuelvo a repetir, vengo de Venezuela, pero he nacido en Santiago de Chile hace ya casi 62 años, puesto que en un par de días más voy a cumplir 62 años. Así que gracias por la oportunidad, espero que sea de provecho para ti, para tu teleaudiencia que te está siguiendo. Y bueno, aprovecho de repetir lo que acaba de decir nuestro querido amigo, que un like, un me gusta y suscribirse al canal ayuda mucho en su tarea, porque esto de estar trabajando prácticamente con las uñas no es fácil, hay más amor que nada. Y entonces, como amor con amor se paga, bueno, muchísimas qué gracias. mejor manera de ponerle un like y bueno, y suscribirse al canal. Bueno, es así como usted dice, yo lo hago por el amor al arte, ¿no? Porque me gusta siempre el arte, me gusta el baile y el entretenimiento. Y por eso yo he escogido estar aquí con mi canal, ¿no? Y tratando de inspirar a otros, ya que he inspirado a otras personas también que han abierto también su canal por inspiración mía, y entonces me hace sentir bien, muy alegre, muy agradecido, de verdad que sí. Pero nada, vamos a seguir con esta entrevista, ya que como usted explicó todo, ¿no? Al principio. Y vamos a ver, me gustaría saber, porque yo sé que usted también ha escrito libros, ¿no? Sí, bueno, básicamente me considero un eterno aprendiz de la vida, ¿no? Muchos me llaman poeta, me llaman escritor. Yo opto por decir que soy un eterno aprendiz. Tuve la oportunidad hace ya muchos años de escribir mi primer libro bajo el nombre de Sueños en el Mar Báltico. En principio el título era Sueños de un cabeza negra, que es como despectivamente llaman a los inmigrantes aquí en esta parte del mundo. Que recuerden que estamos en Estocolmo, en Suecia, que no lo dijimos al comienzo. Sí. Y bueno, para todos los amigos, mis amigos que tengo diseminados en diferentes partes del mundo, bueno, estamos aquí en mi casa, en Estocolmo. Y bueno, como decía, escribí un libro que se llamaba Sueños de un cabeza negra. Y bueno, la primera crítica antes de leerlo fue de mi hija mayor, para que le envíe un saludo a Venezuela. Joainel María me decía: pero papá, tú tienes la cabeza blanca. Claro, entonces cambié el título por Sueños en el Mar Báltico. Esto me permitió hacer muchos viajes
para tener conocimiento de causa de lo que era realmente el Báltico, puesto que si bien es cierto que las costas de Suecia están bañadas por el mar Báltico, también hay una parte que pertenece a Finlandia, que pertenece a Estonia, Lituania, Letonia, Polonia y una parte de Alemania, ¿no es cierto? Entonces el mar Báltico es bastante amplio. Y ahí escribí historias de inmigrantes que llegaron a un país llamado Temuco-Lán. Temuco-Lán. Temuco-Lán es como un homenaje a mi pueblo mapuche, puesto que mis ancestros por parte materna son mapuches, y entonces escribí Temuco-Lán en honor a ese gentilicio, a esa parte importante de lo que es el conglomerado de la tierra chilena. Y como ciudad capital escribí el nombre de Karipitinsky, que es el nombre que identifica etimológicamente a Caripito, que es un puerto petrolero donde yo viví en Venezuela durante muchísimos años. De hecho, llegué a Venezuela por allá en 1982. Ya en abril pasado cumplí 41 años viviendo en Venezuela. Pero explíqueme eso, ¿usted no nació en Venezuela? No, yo nací en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Yo nací en Santiago de Chile, fui jugador de fútbol, jugué en Perú, en Colombia, vine a Venezuela, me casé en Venezuela, me fui a Ecuador y volví a quedarme definitivamente en Venezuela. Pero bueno, para no salirme un poco del libro, y te doy la palabra, escribí historias de inmigrantes que han venido a Temuco-Lán y contaban sus peripecias, sus adversidades, contaban sus sueños, sus motivaciones que lo trajeron a vivir a esta parte del mundo. Y bueno, gente que trabajaba en los techos, lavando y pintando techos, y después en el invierno tirando nieve. Entonces, tal como no sé si recuerdas que aquí antiguamente había un periódico que se llamaba Metro, que lo regalaban en el metro precisamente, sí, metro, con letras verdes, claro, que el mismo color de la portada verde era en todas partes del mundo igual. Entonces, en Temuco-Lán también existía, y bueno, en Karipitinsky en particular, existía este libro. Entonces la gente que no sabía el idioma, lo único que uno optaba era por leer cómo estaba el dólar en ese tiempo, porque uno, claro, lo que uno venía aquí a ganar su dinero era para mandarle dinero a su familia, pues como lo hemos hecho todos, la gran mayoría de los inmigrantes que vienen, claro, aquí a trabajar a Europa. Bueno, en definitiva, el que sale de su terruño es con la idea de ayudar a su familia. De ayudar a su familia. Y ahí contaba historias de diferentes hermanos latinoamericanos, chilenos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, y en fin, gente linda que por supuesto sus nombres fueron cambiados para no herir susceptibilidades, porque a veces cuando uno quiere contar algo que nos atañe emocionalmente, nos da como un poco de vergüenza, un poco de dolor. Entonces los nombres fueron cambiados. Sí. Fueron cambiando, sí. Eso es, así a grosso modo, lo que fue mi primer libro, ¿no? Sueños en el mar Báltico. Muy, muy bueno suena todo eso. Entonces, para poder seguir, denle like por favor aquí a la campanita, suscríbase y siempre estará actualizado de todos los videos míos que salgan, todas las entrevistas. Pero ya que usted habló de los libros que usted ha escrito y eso, del libro, ¿qué fue lo que lo inspiró a usted? Porque muchas veces uno comienza algo por alguna razón. ¿Fue algo vivido o solo inspiración o usted nació con eso? Bueno, debo decirte que yo desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años, yo vengo escribiendo. Antiguamente, bueno, joven de 14, 15 años, escribía poesía, así, sin seguir ninguna métrica. Siempre fui amante de la poesía libre y expresar un poco de sentimientos. Hoy en día, a través de un amigo chileno, una eminencia, un filósofo de grandes latitudes, él se llama Siley Mora. ¿Cómo se llama? Siley Mora. Siley Mora. Sí, te lo recomiendo y lo recomiendo a todos los amigos. Siley Mora está en Instagram. Él habla de la ontoescritura, de la importancia de que tú vayas escribiendo y diciendo para ir sanando el alma, curando el alma. Claro, claro. Entonces, claro, el hecho de que yo escribiera poesía, de que yo escribiera fragmentos de situaciones, de mini cuentos, de cosas, era un poco para aliviar un poco mi carga, ¿no? Y bueno,
llegó el día en que dije, escribí, tengo muchas cosas que contar y me puse a hacer mi libro. Pero ya antiguamente había hecho un libro, había escrito un libro para una revista que se llama Coeyú Latinoamericano. Coeyú es una palabra guaraní, y me perdona si no estoy diciendo lo correcto, en Paraguay, que significa esperanza, aurora. Esperanza, aurora. Sí, como un nuevo amanecer. Y yo escribí en esta revista Coeyú Latinoamericana en Caracas, Venezuela, y ahí escribí un cuento que se llamaba Eduardo el Cantor Popular, que era la historia de un preso político. Claro, claro. Que por razones consanguíneas yo no podía decir mi nombre y yo ahí nació, de hecho, un seudónimo. Tuve que utilizar un seudónimo. Y bueno, ya después la poesía y la cosa, bueno, hubo un día en que me di cuenta que tenía como 400 poesías inéditas. Ya. Sí, entonces ya tuve un amigo en Puerto Rico que me enseñó a hacer blog y ahí pude empezar a mostrar como un escaparate, ¿no?, de lo que eran mis poesías. Después alguien, Pamela Bello, una gran amiga chilena, en el año 1982 me enseñó a hacer acrósticos. Acróstico. Sí. ¿Y qué es eso, acróstico? Acróstico consiste en escribir un nombre en forma vertical. Ok. Y posteriormente tú le vas dando sentido a través de versos, de poesía, y vas conjugando cosas que tienen que ver específicamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de un país, por ejemplo, de Chile, voy a escribir Chile en forma vertical y voy a escribir algo que sea alusivo al tema que tratamos en específico. Okay. Y así lo he hecho con nombres de ciudades, con nombres de amigos, gente que cumple 15 años, 20 años. Tengo, no sé, una página que se llama www.acrósticos-neus, N-E-U-S, que son mis iniciales, .blogspot.com. Repito, www.acrósticos-neus.blogspot.com, donde debo tener alrededor de 800.000 visitas. Wow. Sí, o sea, hay gente que me ha seguido durante mucho tiempo y claro, una motivación. No, yo creo que el televidente que está aquí también sabe y está viendo de que las cosas se ven, se escucha o se siente. Entonces yo cuando le escucho a usted hablar, yo siento el poder de la palabra, como usted dice, de la crónica, como usted se expresa, ¿no? Se siente que hay fuerza, que hay poder, que ha estado trabajando siempre en eso, ¿no? Sí, bueno, yo pienso, mi hermano, que lo más importante en esta vida es que uno tiene que ponerle pasión a las cosas que hace. Pues si tú no le pones pasión, si vas a limpiar zapatos, hazlo bien. Si vas a trabajar en la construcción, hazlo bien. Si vas a hacer aseo, hágalo bien. Para que mañana la gente, eso lo hizo Nelson. Está bien hecho, ¿me entiendes? Entonces, así como me he dedicado a escribir poesía, a escribir acrósticos, a escribir minicuentos, también he tenido la oportunidad de haber trabajado, por ejemplo, en la Isla Negra, en Chile, en la quinta región chilena. La Isla Negra es donde hoy en día está enterrado don Pablo Neruda. Don Pablo. Pablo Neruda. Neruda. Sí. Escúchame para los televidentes, pero ¿quién es? Pablo Neruda es uno de los premios Nobel latinoamericanos, premio Nobel de literatura. Y bueno, Pablo Neruda murió a los pocos días después de haber muerto Salvador Allende en el año 1973. Es decir, que Pablo Neruda por estos días tiene 50 años de muerto. Okay. Frente a su casa, su casa es un museo, he tenido la oportunidad de estar con mis hijos allá visitando la Isla Negra, que no es isla, está en el litoral de Chile. Y bueno, hay un señor llamado frente a la casa de Pablo Neruda, llamado Alfred Asís, que es el ideólogo de una campaña que él llamó 1000 poemas para. Okay. Entonces, en principio fue para Pablo Neruda, después para César Vallejo, Miguel Hernández, y en fin, después eso se hizo una voz populi. Y bueno, yo tuve la oportunidad pues de que se me brindara, como que se me eligiera para ser coordinador en esta parte de Europa, y por supuesto otros amigos míos se hicieron agentes multiplicadores y hemos escrito, te miento, alrededor de 100 antologías. Okay. O sea, mi nombre está escrito más o menos en 100 antologías de poesía. Poesía. Sí, entonces están ahí.
están ahí. Entonces, con lo que quiero decir, que el trabajo que hizo Alfred con 1000 poemas a Pablo Neruda, nosotros hicimos en Estocolmo una organización llamada Respetable Logia MAT número 11, financió el proyecto para yo elaborar 100 de los 1000 poemas a Pablo Neruda, y el dinero que se recaudó fue donado a una asociación chilena llamada Víctor Jara, que ayudaba precisamente a hijos de inmigrantes cuando Chile empezó a recibir la cantidad enorme de personas que venían en principio de Perú, después de Ecuador. Que llegaban a Chile, ¿no? Y fueron llegando a Chile, gente después hermanos de Colombia. Entonces, claro, sus padres trabajaban y los niños estaban solos en la calle. Entonces, esta organización, Víctor Jara, los tomó a los niños, no a todos, por supuesto, pero a una gran cantidad. Y bueno, los ayudaba haciendo talleres, cantando, en fin, teniéndolo ocupado, porque tú sabes, el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, si tienes a un niño ocupado, lo tienes pendiente de escribir, de leer, en fin. Entonces, fue fantástico. Eso lo hicimos, como repito, para los niños de la organización Víctor Jara en Santiago de Chile, pero después con la Casa Perú, aquí en Estocolmo, Casa Perú en Suecia, que lidera el matrimonio Tello, con ellos también hicimos 100 de los 1000 poemas a César Vallejo, y ellos a su vez también hicieron obras sociales en su país. Okay. Entonces, esto me ha permitido alegría, me ha permitido conocer gente linda que ha creído en mi proyecto, que me motiva para seguir haciendo cosas. Y bueno, ahora último hice un libro que se llama Caminando Juntos, que lo hice en Canadá. Caminando Juntos. Caminando Juntos, sí. Suena bien positivo eso. Sí, es una historia linda, puesto que ahí no solamente hago poesía y también hago acróstico, pero ahí recién empiezo a mostrar mis microrelatos. ¿Se recuerda de alguna frase que usted escribió en ese libro? Sí, bueno, hay algo que me ha caracterizado siempre, que yo solamente pido luz en el corazón de mis palabras. Para mí es muy importante. Luz en el corazón de mis palabras. Wow. Sí, pienso que es importante porque siempre me he considerado un tipo agradecido de la vida y de Dios. Imagínate, he vivido te dije que había nacido en Santiago de Chile, que estuve en Perú, Colombia, Ecuador, vine a Venezuela, me volví para allá. Después aquí en Europa, ¿quién no ha viajado aquí en Europa? Y bueno, tan así que si aquí atrás ve el santuario, he viajado por varias partes, incluso hasta en la India he ido a dar a la India. Y entonces lo que más me llama la atención de ese viaje, y otra vez vuelvo a repetir por qué soy eterno aprendiz, porque en América tú ves a los niños durmiendo en cartones, tapados con alguna frazada, alguna cobija humilde, pero en la India era complicado porque los niños dormían en el suelo y se tapaban con una bolsa plástica. Claro. Entonces eso para mí fue fuerte. Fue muy claro, fuerte. Muy fuerte. Entonces vuelvo a repetir, solamente que mi palabra, que mi verso, que mi pensamiento a diario escribo en Instagram. Dicho sea de paso, aprovecho de pedir el like y la suscripción. Estoy en Instagram como nelson.urra, urra. Y ahí a diario trato de escribir pequeños mensajes. Siempre cargo en mi cartera un lápiz y una hoja para escribir cosas que por lo menos escribir 2 o 3 líneas. Ok, ahí tengo yo ya mi boceto para más tarde hacer una poesía. Bueno, antes de seguir, usted ya lo dijo, denle el like ahí y suscríbanse. Y es un placer siempre para mí estar aquí aprendiendo de usted, que como usted se expresa y habla, veo que es un gran escritor de libros. Y para mí, por ejemplo, me gustaría saber qué consejo usted le daría a esos otros escritores que son mucho más menor que usted, como... Sí, bueno, no te olvides que acabo de mencionar a Alfred Asís, que él siempre habla de los poetas, de los escritores emergentes. Entonces, tal como tú lo dices, cónchale, me gusta cómo usted se expresa y la cosa, pero la idea es que uno, en alguna medida, Pablo Neruda decía que no hay una fórmula para enseñar a escribir. ¿Ah? Es como tu corazón. No hay una como... ¿cómo le llaman? Una estructura de seguir. Porque, vuelvo a repetir, es una forma especial
Es de sentimiento que tiene que salir. Cada quien tiene su forma especial de expresar lo que dice. Entonces, claro. Pero usted sabe que escribir no es lo mismo que hablar. No, al contrario, y menos recitar. Menos recitar, porque yo escribía mi poesía y mi cosa y a alguien se lo mostré, dicho sea de paso, un eterno descanso para mi querido hermano Carlos Alberto Muñoz, que fue, él me escuchó leyendo mi poesía y me dijo, no, mi hermano, usted tiene que cambiar, y me enseñó a modular mis palabras para leer correctamente, no comerme las eses y tal, y qué sé yo. Y él me invitó, yo me como las eses. Y entonces él me invitó a hacer un programa de radio que se llamaba Palabras al Oído. Palabras al oído. Okay. Una maravillosa oportunidad donde yo tuve la oportunidad de leer mis poesías y también, dicho sea de paso, otro amigo, yo tengo muchos amigos, me perdona, Guido Sánchez, que en paz descanse también, chileno, con familia en Costa Rica. Él me dio la oportunidad de grabar un disco con, no sé, te miento, 14 de mis creaciones poéticas. La grabamos en su estudio y este CD fue regalado a Costa Rica para mi amiga Alondra Gutiérrez, para que ella a su vez pudiera publicar el CD allá y con el dinero que se iba a generar, ayudar a los niños de Costa Rica, a los niños de escasos recursos. Entonces siempre vuelvo a decir que si podemos colaborar es fantástico. La Madre Teresa de Calcuta decía en uno de sus tantos enunciados que a veces pensamos que cuanto hacemos es tan solo una gota de agua en el mar, pero ese mar sería menos si le faltara precisamente esa gota. Entonces de ahí la importancia, mi hermano, de ayudarnos, de colaborarnos, de ser mejor persona. Estamos aquí de paso, en esta vida nosotros estamos de paso. Entonces es lindo. Esta vida es emprestada. Claro, estamos aquí prestados, entonces lo más importante es que dejemos huellas bonitas, que la gente mañana, el orgullo más grande para mí es que la gente diga a mis hijos, que la gente diga a mis nietos, ese señor que va ahí, yo fui amigo de tu papá, yo fui amigo de tu abuelo, tu abuelo me enseñó, tu abuelo me dijo, tu abuelo aprendí de tu abuelo. Déjeme decirle, no sé lo que vaya a pensar el televidente, pero a mí me gusta ser como también real y no se puede comparar, pero hay que comparar a veces para poder entender las cosas de la vida o la temática, ¿no? Como lo que usted ahora mismo está expresando. Entonces yo pienso que si nos vamos atrás, retrocedamos para atrás y el tiempo de ahora son dos tiempos muy diferentes, donde los jóvenes de hoy en día, vamos a decir, de 22 para abajo o de 24, quizá ellos no entiendan este idioma, lo que usted está diciendo, el contenido de lo que usted está tratando de expresar. Es difícil. La revolución que ha sucedido hoy en día es algo que no se puede medir. Fue muy la juventud de hoy en día sí, avanzó demasiado. Es otro mundo, sí, como ellos piensan. Excelente, tiene mucha razón. Pero yo vuelvo a repetir que independientemente de que la tecnología, que es la que en realidad fue tan vertiginosa el crecimiento y la cosa, siempre está la familia. Y volvemos entonces a lo que dicen las constituciones de nuestros países. La Carta Magna dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, si no perdemos eso, de los valores que nos han inculcado en nuestros hogares, podemos rescatar mucha gente. Entonces, mire, lo que yo pienso son mis pensamientos libres y yo creo que vivamos en Suecia, un país avanzado, la tecnología y eso. Pero yo creo que cuando se habla de la familia, yo creo que no han avanzado mucho. Porque yo pienso que aquí se contradicen muchas veces. Entonces, cuando, por ejemplo, dicen la familia, como usted está diciendo hoy en día, aquí le enseñan a los niños de que tú no necesitas a nadie, ni a tu padre. Nosotros te ayudamos, el Estado te ayuda. Y está bien, lo ayudan con cosas, con cosas materiales. Porque lo ayudan con cosas materiales. Pero esto es uno de los primeros países en el mundo donde se suicidan la gente más hoy en día. Bueno, búsquenlo ahí en YouTube y en Google. Sí. No tanto como antes, pero sí. Y es por eso mismo porque ellos dicen, tú no necesitas a nadie, tú no necesitas a papá y a mamá. Entonces se contradicen con eso que usted está diciendo porque yo pienso como usted.
Usted puede ver familia en esos países más pobres donde la familia vive en una casa de yagua, de zinc, sin mucho que comer, con una nevera que no cabe casi nada, que casi está deteriorada. Si es que tiene nevera. Y son felices, ¿me entiendes? Son felices. Ellos respetan a mamá y a papá. Pero aquí, bueno, quizás los suecos se van a molestar mucho conmigo, pero yo pienso que no le meten ahí, ellos tienen No le ponen en cintura. Claro, claro. Sí. Usted sabe, el niño aquí en estos países dicen lo que le dé sus ganas a papá y a mamá. Lamentablemente. No todo, no voy a generalizar. Sí, pero lamentablemente. Pero vamos a hacer esta entrevista real, ¿me entiendes? No, correcto. Que seguro. Es lo bueno, es lo bueno. Claro, y el que se sienta que no estoy de acuerdo conmigo, está bien, fine, dejen sus comentarios, vamos a ver lo que dicen. Claro, no, es válido lo que tú dices, pero claro, es importante, tal vez muy pocos amigos suecos van a ver esto en definitiva, porque no te olvides que a través de nuestra lengua materna esto está llegando a un público en particular, que serían nuestros hermanos latinoamericanos, a no ser que tú esto después yo lo traduzco también, yo lo entonces, traduzco a sueco, ¿no? Entonces un saludo también para los hermanos suecos y bueno, estamos aquí viviendo, aquí he vivido muchos años de mi vida, tengo una hija sueca y por supuesto mis respetos para esta sociedad. No soy quien para juzgar porque una máxima personal dentro de mis tantas actividades que realizo también pertenezco a una logia masónica y dice ser un hombre libre y de buenas costumbres, amante de tu patria y respetuoso de las leyes del país donde te toque vivir. Claro, claro. Entonces, en ese aspecto, vuelvo a repetir, con mi hija he tratado de que ella entienda lo que son los valores de respeto, no solamente a su padre, a su madre, también a sus mayores. Claro, claro. Porque los colegios sabemos cómo funciona aquí, que ni siquiera, por lo menos en nuestros colegios, se le dice señorita, se le dice maestra, aquí se le dice por el nombre. Por el nombre de lo que haces. Entonces, fulano, María es mi profesora. No, María, no es que es la profesora María, María. Entonces, eso ya pone en una horizontalidad que a la postre se convierte en que la gente irrespeta. Claro. Porque no es familiaridad. Yo le digo María, no, fulano, es la señorita María, la maestra María, la profesora, qué sé yo. A la cosa que llamarla por su nombre. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a salir un poco del contexto ahora mismo para nuestros televidentes escuchen más, que hay más que decir. Me gustaría saber de República Dominicana, ¿usted ha colaborado, tiene algún escritor o amigo de allá? Sí, bueno, hace muchos años atrás, yo participé en una revista radial que se llamaba Caleidoscopio, que actualmente dirige Ana María Garrido. ¿Ana María? Garrido. Garrido, sí. Ella trabaja en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, yo participé montones de veces con mi poesía. Y inclusive en aquel tiempo, no sé si recuerdas antes que tú comprabas unas tarjetas de teléfono que las raspabas y tenías tantos minutos. Pero eso se usa todavía, creo. Yo he escuchado gente que porque ahora con esto del hacen como una semana me dijeron y yo dije, wow, ¿se usa todavía? ¿Tú lo usas? Sí, porque me sale más barato, me dijo. Sí, pero con el WhatsApp es más fantástico. Claro. No sé. Pero que WhatsApp es cuando está en casa también, si tiene Wi-Fi. Pero si no tiene Wi-Fi, está jodido. Ahí usan cosa ese, ¿no? Total que, bueno, usaba esa tarjeta y yo llamaba y decía directamente al público en mi poesía, ¿no? Entonces ahí conocí un poco de gente de República Dominicana. En principio fue don Fausto Aybar, después Domingo Acevedo, después vino Wilfredo Velázquez. Y, en fin, empezamos a trabajar con esto. Y esta gente, amigos míos, creo que en La Plata, yo sé, hay Puerto Plata, ¿no? Algo así. Puerto Plata, allá soy yo. Puerto Plata. Bueno, ahí está Fausto. Mi gente de Puerto Plata. Un saludo a mis hermanos dominicanos. Ahí Fausto me comentó que tenía unos amigos cerca de Santo Domingo, donde hacían actividades de pintura. Y ellos crearon una organización que se llamaba Salvemos al Planeta. Salvemos al Planeta. Dominicano. Dominicano, sí. Entonces, claro, cuando empezó la cosa a ver cómo ellos iban trabajando y haciendo sus exposiciones, ellos me mandaron un montón de fotografías. Entonces yo imprimí mi fotografía
y me las llevé a mi Caripito. Y a través de un querido hermano revolucionario de verdad, ya me acuerdo de mi querido amigo en Caripito, yo llevé mis materiales y los fuimos presentando en la Casa de la Cultura Juvenal Ravelo de Caripito, y posteriormente mi hermano los fue llevando de colegio en las zonas rurales. Mi hermano Guevara. Guevara. Sí, sí, sí. Él fue un hombre, para mí, un revolucionario de verdad, que ha trabajado con las uñas, le ha puesto corazón a lo que hace y entendió pues de que la cultura en sí está en compartir aquí abajo lo que tenemos, los medios que tenemos. Ya no sé si has tenido ocasión de haber leído lo que era la pedagogía del oprimido. Es un escritor llamado Ramón Freire. Paulo Freire. ¿Está ahí cuando usted me mandó todo en el link? No. Ese no. Paulo Freire, él escribe en Brasil. En Brasil escribe la pedagogía del oprimido. Y a través de la palabra favela, ¿sabe lo que es favela? Son las casas más humildes que hay en Brasil. Las casitas que están en los cerros, favela. Entonces yo creo que he escuchado otras canciones así que mencionan esa palabra, favela también. Entonces con la fo, ba, be, la, él lo empezó a enseñar a la gente con lo que estaba a mano y aprendieron a escribir la famosa pedagogía del oprimido. Si alguna vez tiene oportunidad, ayudé a una persona que hizo un posgrado y le dieron a elegir a él, tú me puedes ayudar, y le hice un trabajo. Entonces, lo que te vuelvo a repetir, que Julio Guevara, mi amigo, mi hermano, él fue caserío en caserío llevando todas estas fotos de mis hermanos dominicanos. Entonces, mira, Fausto y Domingo y todos los otros que están ahí, Wilfrido, son conocidos en Venezuela. Son grandes escritores, entonces. Por su condición de trabajo de arte. Pero después están los tipos trabajando con la poesía y haciendo actividades culturales. Entonces, uno vuelve a repetir, hicimos aquí a través de una organización que dirigía un hermano chileno de apellido Celada. Él tenía una organización que se llamaba El Tren Azul. El Tren Azul. Entonces hicieron una actividad con las comidas típicas de República Dominicana. Entonces, yo pedí la palabra si podía llevar las fotografías, las mismas que había llevado a Venezuela, las volví a imprimir y las llevé ahí para mostrarle a la gente de lo que era, lo que se estaba haciendo. Y alguien dijo, oiga, ¿no venden las fotos? Y yo digo, la verdad yo no las iba a vender, pero si ustedes quieren colaborar, agarren las que quieran. Aquí está mi hija, pueden darle a ella el dinero en una bolsita y ese dinero va a ser enviado a la organización. Okay. Y así entonces el director del Tren Azul dijo, se hizo tanto dinero, aquí hay tanto, yo puse otro, así que él se encargó de enviar un donativo. Yeah. Claro, otra vez volvemos a lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero antes, no se lo olvide mi gente, suscribirse, darle a la campanita para que siempre estén aquí con nosotros, actualizados. Y de verdad que le agradezco mucho porque cada día más vienen gente a mi canal. Bienvenidos. No lo niego, soy nuevo en mi canal desde que lo hice, ¿no? Y hasta ahora siempre me ha visto que cada día se suscriben gente y en verdad me siento agradecido porque ya eso para mí significa mucho, significa que... Sí, ese es un aplauso. Claro, es un aplauso, significa es un aplauso. Sí, te motiva. Claro, el contenido le gusta. Sí. Y por eso también cuando lo vi a usted, que nos vimos fue el fin de semana por primera vez. Sí, claro. Y no en misa precisamente, ¿no? No, entonces todo pasa siempre por razón. Sí, claro. Y eso es de lo que a mí me gusta de mi vida, que soy espontáneo cuando salgo. Trato de conectarme siempre con alguien que yo vea, wow, me da buena vibra esa mujer o ese señor y así por el estilo. Y usted me dio una gran impresión, así, el soul de su voz, ¿no? Y la mirada, para mí es muy importante. ¿O qué dice usted de cuando usted está hablando con una persona, mirarlo a los ojos? Eso significa mucho, eso significa una conexión, ¿no? Sí, no te olvides que... los ojos son la mirada del alma.
Entonces, si vas a mirar a alguien y vas a hacer algo, siempre mírala a los ojos. Claro. Y si vas a regañar a alguien, procura hacerlo calladito entre tú y él para no dejarlo, para no que la gente se burle de él porque tú le estás haciendo una sugerencia. Claro. Entonces, lo mejor es, porque son Tienes el respeto. Son caricias positivas que tú le dices a la gente, porque así como yo puedo decirle a alguien, mira, esto no está bien, está mal, otros personajes también lo hicieron conmigo y fueron amables. Fueron amables al decirme, mira, siéntate aquí, te quiero decir algo, te quiero explicar algo. Entonces, es importante cuando tú miras a los ojos a la gente y le dices, claro. Cuando le dices a la gente, te quiero de verdad, te quiero con pasión. Entonces, si te voy a entregar un cariño, un amor... El respeto, es lo más lindo que puede tener el ser humano. Claro, porque donde vas, vuelvo a repetir, que es lindo que la gente diga, ahí va fulano, fulano, es hijo de fulano, es nieto de fulano. ¿Sí? Y bueno, para no perder un poco la idea, porque seguramente mis amigos dominicanos van a decir, ¿qué pasó? ¿Que no terminaste? Sí, bueno, un saludo para todos mis hermanos dominicanos que sigan haciendo este trabajo. Imagínate ahora, a través de nuestro querido amigo aquí, vamos a expandir un poco más de lo que es el colectivo que trabajamos unidos para salvar al planeta. Entonces es importante que como desde República Dominicana, que es una pequeña isla maravillosa, porque te estaba leyendo hoy aquí que este año han llegado más de 7 millones de turistas. Quiere decir que Dominicana es preciosa, ¿cierto? Y preciosa no solamente por su merengue, su bachata. Los pueblos son lindos por su gente. Así que para todos los hermanos dominicanos he tenido la buena suerte de conocer mucha gente dominicana linda. De hecho, en Venezuela hay una organización que se llama Luperón Banda Show, que es Manuel... Luperón Banda Show. Sí, Manuel Brito es un ingeniero dominicano que él creó una orquesta de merengue. En Venezuela. En Maturín se llama el Luperón se la busca donde quiera. Luperón Banda Show. Maravilloso. Entonces, un saludo para todos mis hermanos diseminados, porque no solamente hay dominicanos aquí en la Suecia, también tengo amigos dominicanos en España, conozco gente en Alicante, en fin. Y donde uno vaya, si la gente buena se junta con la gente buena. Siempre va a ser eso así. Papá la energía se está papá, y los buenos con los buenos, los malos con los malos. Así que ve a ver cómo se me porta bien. Bueno, Nelson, entonces ahora vamos a concluir con un mensaje que usted me le dé y que sea como internacional para todas las edades, desde más pequeño hasta más grande, ya que ha estado pasando tantas cosas aquí hoy en día en el mundo. Sí, bueno, yo creo que culminaría diciendo que soy un soñador de que esto mejore, ¿no? Y si cada quien ponemos nuestro granito de arena, podemos ir por el franco camino, por el verdadero camino, en la construcción de un mundo más justo, más noble y sobre todo más humano, porque hoy en día lo que nos falta es humanidad. Así que gracias a ti por esta oportunidad, ha sido una tarde fantástica para mí, el hecho de haber comenzado este octubre maravilloso en el que pronto, como decía al comienzo, voy a cumplir 62 años. Y bueno, vaya un saludo para toda la gente que te sigue y bueno, yo en lo personal aplaudo esta magnífica labor que tú vienes cumpliendo. Gracias. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y repito, luz en el corazón de mis palabras. Mi gente, Hilario TV, Vox Mundi para todos ustedes. Síganme en TikTok, Instagram, Facebook. Gracias. Venga, vale, va acá. Gracias, Nelson.